Muy bien, seguimos en Noticias del Poder. Uno de los temas que estábamos presentando al inicio del programa era el tema de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, esto que se está discutiendo entre nación y provincia, algunos sectores internos del oficialismo, otros de la oposición. Por eso estamos con el diputado provincial Guillermo Brito. Gracias por estar en el programa. Gracias por la invitación. Del bloque Unión Celeste y Blanco. Unión Celeste y Blanco, muy bien. Que ha tenido algunas referencias últimamente mediáticas con la situación que se vive en provincia de Buenos Aires. Primero, para poner un poco en contexto esta situación y no remitirnos solamente a lo que pasó al episodio de la legislatura, después de que el gobernador Daniel Scioli reasume, o en realidad cuando es reelecto, cuando la ciudadanía le da el voto, anuncia una serie de medidas con el tema de seguridad, ¿no?, que preceden a este episodio de la legislatura y que tienen que ver, por ejemplo, con la puesta en marcha de la policía judicial. Una de las medidas. Otra que anunció fue la de las policías comunales, que en realidad venían reclamando algunos intendentes y que el gobernador tomó como propia, y habla de una policía de prevención a nivel comunal, donde tal vez el intendente tenga una mayor injerencia en la organización de ese cuerpo. Fueron dos medidas, y después la modificación de algunos cargos en la estructura del ministerio, que como todos saben en provincia de Buenos Aires está fusionado, Seguridad y Justicia, de incorporación de algunos civiles, sobre todo en aquellas áreas más de investigación, dejando a la policía, o tratando de llevar a la fuerza policial y a los jefes policiales más a la tarea de calle, de prevención y tareas operativas, ¿no? ¿Qué reflexión le merecen esta situación que se ha ido dando después de las elecciones? Bueno, el tema de la policía judicial no debería hacer falta ninguna ley. En el Código de Procedimientos del año 98 está creada la policía judicial. Lo que pasa es que nunca se puso en funcionamiento. O sea, si usted revisa el Código del año 98, el código que precedió a la reforma de Arlanián, en el cual participó en la reforma el doctor Eugenio Zaffarón y juristas de renombre, está creada la policía judicial. En realidad está en la reforma constitucional del 94, ¿no? Claro, por eso mismo en el Código del 98 se la incluyó dentro de ese... Y por distintos motivos ningún gobernador la había llevado... Nunca se reglamentó ni se puso en funcionamiento. Solamente algunos instructores judiciales que dependen de la Suprema Corte, que están trabajando desde ese año, pero nunca la policía judicial como tal. Con respecto a la policía comunal, yo fui jefe de policía más allá comunal, de eso, sí. ¿qué opina de la existencia Me parece de una policía perfecto, judicial? o sea, debe estar la policía judicial sin ninguna duda, porque el mismo código establece que la policía no iba a investigar más. Fíjese que estamos hablando del año 98 y la policía sigue investigando como siempre, porque nunca se creó ese cuerpo que debía reemplazarla. Se inició como policía de investigaciones en función judicial, que iba a ser reemplazada por la policía judicial, y nunca fue reemplazada. Por lo tanto, sigue investigando la policía, en algunos casos con la conducción del fiscal, y en otros casos, seamos honestos, sola. Depende del caso y depende del fiscal. Ahí hubo unas declaraciones de la procuradora de la provincia de Buenos Aires, de María del Carmen Falvo, diciendo, poniendo un poco en contexto esta situación, diciendo de los plazos, ¿no? Ella hablaba de que va a ser imposible que la policía judicial esté en funciones, creo que hablaba de 2013, ¿no?, de un par de años, 2013-2014. Ojalá, porque fíjese que la otra pasaron 13, 14 años y nunca se puso en funcionamiento. Claro. O sea que ojalá que en este ¿Cuál caso... es el inconveniente para ponerlo en marcha o en práctica esta policía judicial? Es inexplicable. Estamos hablando de, de un modo de descentralización en función de lo que sería la tarea de investigación de la policía, que pasaría a una específica policía judicial, y esto pasaría también, estamos hablando, con recursos. Debería ser con recursos y con nombramientos de nuevos profesionales que trabajen en esa policía judicial. O sea, lo peor que se ¿Pero esto no burocratiza hacer... más el Estado? O... No, porque son tareas totalmente distintas. Es la tarea que siempre debería estar haciendo la justicia y que la está haciendo la policía. O sea, para eso fue creado el código. ¿Y por qué la justicia no la asumió hasta el día de la fecha? Es inexplicable porque desde el 98 hasta hoy nunca se puso en funcionamiento, porque justamente eso iba a generar mayor cantidad de policías que trabajaran de policías. Toda el área de investigaciones, que hoy son 1.500 hombres, debería estar trabajando en tareas netamente policiales, y están trabajando de auxiliar de la justicia porque nunca se creó la policía judicial. Y el que no lo quiera ver así es porque no lo quiere ver. Esa es la realidad. La conformación de un ministerio conjunto, en este caso de seguridad y de justicia, de manera mancomunada, trabajando los dos bajo las órdenes de un mismo ministro, ¿eso es bueno o es malo?
Para en mí es función muy de la bueno, policía judicial. es muy bueno. Yo creo que el gobernador haría muy mal si cede a las presiones de Nación y vuelve a desunir los ministerios y sobre todo si saca al ministro de Seguridad solamente por presiones de Nación. O sea, yo creo que el ministro ha demostrado que sabe de lo que habla, ha trabajado coherentemente, y yo le hablo desde la oposición, pero lo viví desde adentro. El ministro Casal ha sido un excelente ministro. No se lo puede ni comparar con los que desde Nación nombran como excelentes ministros. A su criterio, ¿qué quiero, significa? disculpame, quiero recordarle a la gente, para también poner el tema, el gobierno nacional decidió separar, crear un ministerio, hace muy poco, crear un ministerio de seguridad y sacarlo de la órbita de justicia. El gobierno provincial se ha mantenido firme en esta idea, al revés, unificó y se ha mantenido firme, lo ha ratificado cuando se ratificó a Casal, la continuidad de... Y usted lo que dice que hay presiones como para... Bueno, no lo digo yo, lo dice la misma ministra de Seguridad de Nación, que ha dicho que el gobernador retrocedió. El gobernador, al contrario, yo creo que avanzó, porque la unión de los dos ministerios permitió muchos avances en materia de política penitenciaria, que cuando los ministerios estaban separados no se daban por distintas... falta de conexión, digamos, entre los dos ministros. Hoy se está avanzando en eso y ojalá se siga avanzando, porque lo principal que lleva a mejorar la seguridad es justamente una política intensa, una reforma intensa del sistema penitenciario, donde los detenidos cuando salgan de la cárcel no ocurra lo que ocurre hoy, que vuelven a reincidir inmediatamente, o sea, que se los pueda resocializar. Esto se puede hacer y se está haciendo desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, y antes no se hacía. Antes los presos estaban hacinados, teníamos 400 detenidos en las comisarías. ¿Y por qué entonces, disculpe la interrupción, Sí. por qué entonces una crítica, digamos, que viene a corroer de manera permanente y constante desde lo mediático por parte de ciertos periodismos, digamos, más a favor del gobierno? Netamente ideológico. ¿A su criterio es esto? A mi criterio, y creo que aquí... No, me interesa su opinión. Está claramente delimitado en un tema ideológico, y quieren que Casal deje el ministerio, pero acá no hay que ver si Casal tiene que dejar el ministerio porque no le gusta a la ministra Garré. Casal debe dejar el ministerio si cumple más su función. Y yo creo que la ha cumplido bien. El día que tenga que decir lo contrario lo voy a decir. Lo escucho hablar y sabe Hasta que... lo critiqué por el tema de la legislatura y lo vuelvo a criticar, que fue una idea desacertada. Pero eso no tiene nada que ver con su trabajo como ministro en estos 2 últimos años. Lo escucho hablar y entiendo lo Y siguiente. con que esté resuelta la situación. No, ni mucho menos, hay mucho para hacer, pero no solamente porque a alguien no le guste la cara o porque se sienta mal con él, hay que cambiar un ministro. No, decía antes que lo escuchaba hablar y veía como este tema de la seguridad, vendría hasta quizás, y me aventuro a decirlo, como el caso de usted que es de la oposición, a poder partir aguas sin reconocimiento de los partidos políticos en términos de oposición u oficialismo, sino como un tema más central o vertebral que los divide más allá del partido al que correspondan. ¿Podría llegar a ser algo de eso? El día que entendamos que la seguridad no tiene color político y que los delincuentes no se fijan a quién le roban y que si no nos sentamos todos juntos en la misma mesa esto no tiene solución, la inseguridad va a empezar a tener solución. Hasta ahora no se entendió. Hasta ahora todos damos opinión, todos somos opinólogos, pero nadie se pone a trabajar como se debe para que esto se solucione. Acá hay varios diputados que tenemos ideas distintas. El diputado Saín piensa de una forma, yo pienso de otra, los diputados del Frente para la Victoria piensan de una forma y los de la Cámpora piensan de otra. La seguridad la tenemos que solucionar todos, oposición y oficialismo, trabajando en contener a los menores que hoy delinquen en La Plata. Tienen ejemplo ustedes, chicos de 12 años que han sido detenidos más de una vez. La reincidencia que hoy mucha gente que está detenida por narcotráfico en su propia casa y con arresto domiciliario sigue vendiendo droga. Un montón de situaciones que hay que solucionar, pero que no tienen una ideología, tienen una solución que la tenemos que tomar todos. Y hasta que no empecemos el trabajo a largo plazo no va a terminar nunca. Todos decimos que es un trabajo a largo plazo, sí, hay que empezarlo. Si no lo empezamos, el plazo va a ser cada vez más largo. Otra de las cosas que se suele discutir en el tema seguridad y sobre todo en la estructura del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires es hasta dónde mayor intervención civil y hasta dónde no. O sea, hay como un reclamo de poner más civiles al frente de la fuerza, mayor control civil, y otros que dicen, bueno, no, algunas áreas sí, otras no, se han hecho algunas modificaciones ahora. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, siempre hubo una conducción civil del Ministerio, o sea, Casal es civil. El doctor Albarracín, que es uno de los subsecretarios que ahora presentan como nuevo, viene trabajando hace 2 años en el Ministerio de Seguridad. Era subsecretario mío.
El doctor Arias Duval era la conducción civil en la época del doctor Ardañán. Todos los ministros tuvieron su conducción civil. Lo que pasa es que las tareas operativas las tiene que hacer la policía o las tiene que hacer alguien que entienda del tema. O sea, yo hice un máster en estudios policiales en Barcelona y a nadie se le ocurría en Barcelona poner de jefe de policía a alguien que no entienda de seguridad. O sea, bienvenido sea el mayor control civil. Para eso está la Auditoría de Asuntos Internos. Cada subsecretario tiene varios directores generales que son civiles. Ahora, la tarea policial la tiene que hacer la policía. Eso es